Nuevamente, estimado hermano y hermana en Cristo y estimado oyente, que estamos estudiando la palabra de Dios juntamente con usted para bendición de nuestras mismas almas. De parte de Dios es su deseo que nosotros crezcamos espiritualmente, conozcamos la verdad cada día más. Es muy importante, estimado hermano, que nosotros continuemos escudriñando esta palabra hermosa de Dios, esta gran verdad. Y en este momento estamos ya en el libro de Génesis y estamos tratando de cubrir el capítulo 16, capítulo 15, 16, 17, en donde hablamos de Abraham y también vamos a hablar un poquito de Agar, de Ismael y de Sara, la esposa de Abraham. Muy importante, hermanos, mencionamos la vez pasada en el capítulo 15, vimos en el capítulo 15 y en el versículo 1 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Tu galardón será sobremanera grande, dice Dios, que bendecirá a Abraham y que Él es su escudo, Él es su protector, que Él estará siempre con Él caminando. Hermanos, Dios es así. Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo y así le prometió a Abraham y aprendemos que sus promesas Dios las cumple. Una vez más, le invitamos a usted que tenga su Biblia abierta en esta porción bíblica en Génesis 15 en adelante. Vamos a cubrir 16 también y otros capítulos. Posiblemente avancemos en este libro de Génesis, que está lleno de información y de riqueza del conocimiento de la palabra de Dios. Hagamos una oración para que sea Dios quien nos guíe, sea Dios quien sea su Espíritu, sea quien nos guíe y nos haga recordar lo que ya hemos estudiado y nos haga comprender su palabra para aplicarla a nuestra vida. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Señor, gracias te damos, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Señor, por una oportunidad más que tú nos das de escudriñar tu palabra, Señor. Bendice a todos los que están escuchando y viendo, Señor, y estudiando a través de este ministerio. Te pedimos, Señor, también que bendigas a todos aquellos que toman parte, Señor, en este ministerio. Padre Celestial, te pedimos que tu obra crezca y que tu palabra no vuelva vacía, que nosotros la practiquemos y la vivamos para tu gloria y honra. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Como dijimos antes, hermanos, estamos en el capítulo 15 de este libro de Génesis y es importante que ustedes y yo observemos de que Dios le promete y le dice a Abraham que Él es el escudo, que Él es el protector de él. Y muy bonito como Dios se le presenta a Abraham en visión y en sueño. Y Abraham conoce cada vez más de Dios. Ahora, toda la familia de Abraham no eran creyentes. Tenía un hermano que era idólatra y su padre mismo también era un hombre que alababa, en una época de su vida, alababa hasta las estrellas y la luna. Pero Abraham en su familia es llamado por Dios y Abraham cree en el verdadero Dios. Fíjense, hermanos, en el versículo 2 del capítulo 15 dice: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damasneco, dice Damasneco Eliezer? Muy importante, hermanos, porque Abraham no tiene hijo hasta aquí. Y le dice al Señor, ¿qué le dará? Si él no tiene hijo. Entonces el versículo 3 dice: dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Y dice aquí: y las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová,
que te saqué de Ur, de los caldeos, para darte a heredar esta tierra. Dios fue el que lo sacó de Ur, como vimos anteriormente. Hermanos, Dios sacó desde Ur a Abraham y él viajó hasta llegar a la tierra prometida. Dios le recuerda que Dios fue quien lo sacó, quien lo guió, quien lo mantuvo, quien lo dirigió hasta ese lugar que Dios le había prometido. Hermanos, qué hermoso. Qué hermoso, porque vemos que Dios siempre ha estado con él desde el principio y se lo está recordando. Y le está diciendo, ¿sabes qué, Abraham? No será un esclavo el heredero tuyo, tendrás un hijo. ¿Por qué hasta aquí Abraham no tiene familia? Bueno, según la Biblia nos dice, hermanos, que su esposa Sara y ella no podía tener familia, ella no podía tener hijos, ella era estéril y por eso consideraban difícil el tener un hijo, pero Dios le promete que va a tener un hijo, que va a tener un hijo de su propia sangre. Y seguimos hacia adelante en este capítulo 15 y iniciamos el 16, hermanos, con lo siguiente. Dice, hermanos, dice así: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Fíjense, hermanos, increíble, pero en aquel entonces habían concubinas, lo que le llaman siervas, y Sara tenía una sierva. Tenía una sierva y su nombre es Agar. Y habían pasado años ya después de la promesa de Dios hacia Abraham, porque le había prometido que iba a tener un hijo. Pero habían pasado ya años, y empezaron a desesperarse. Y entonces, ¿qué pasó con el plan? ¿Qué pasó con la paciencia y la fe y la perseverancia? Aquí hay una pequeña falla de la esposa de Abraham, que es Sarai, llamada más comúnmente como Sara. Ahora, ¿qué sucede, hermanos? Fíjense, ella tiene una concubina, tiene una sierva, y ella piensa en dársela a su esposo para que puedan tener hijos, ya que ella era estéril. No podía tener familia, pero le dice el plan a su esposo, Abraham, y Abraham accedió. Y tuvieron un hijo, Abraham y Agar. El nombre de este hijo es Ismael. Y Ismael no es el hijo de la promesa, porque es el hijo de la sierva de Sara. Estaba supuesto a tener, el hijo de la promesa está supuesto a ser hijo de Abraham y de su esposa, no de una sierva. Quiero hacer énfasis que muchos musulmanes o mucha gente en el Medio Oriente desciende de Ismael. Pero los descendientes de Isaac se consideran los judíos, el pueblo hebreo que ahora nosotros tenemos conocimiento que está en Israel, el pueblo de Dios, porque este es el pueblo de la promesa. Y según entre los dos hermanos ha habido conflictos siempre, hermanos, desde el principio. ¿Qué sucede? Bueno, desde el principio ha habido conflicto, y algo que quiero mencionar, hasta hoy día este conflicto sigue entre el pueblo de Israel y los otros pueblos alrededor, porque consideran que ellos son los de la promesa. Pero los descendientes de Isaac, ellos dicen que ellos son los de la promesa, pero los descendientes de Ismael dicen que ellos son los de la promesa. Entonces, hermanos, ¿quién será? Bueno, la Biblia es clara en decirnos que Abraham iba a tener un hijo, y será ese hijo el de la promesa. En esto tenemos que estar bien claros. El hijo de la promesa es Isaac. Y algo muy importante en el Nuevo Testamento es explicado en el libro de Gálatas. Se nos explica sobre el hijo de Agar y el hijo de Sara. El hijo de la sierva y el hijo de la libre, que se refiere a Sara.
Muy importante, hermanos, que nosotros conozcamos y veamos esto. Mucho que puede estudiar usted, hermano. Le invito en casa, estimada hermana, estimado oyente. Le invito en casa a que usted escudriñe, abra la Biblia y escudriñe todas estas porciones bíblicas. Se va a enriquecer de conocimiento. Hermoso, hermanos. Muchas cosas usted sabrá sobre la palabra de Dios y comprenderá mucho más sobre el inmenso amor y plan de Dios. Ahora, veamos aquí lo que dice el capítulo 17 al principio. Versículo 1 dice: Era Abraham de edad de 99 años cuando apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Dice: anda delante de mí y sé perfecto. ¡Wow! ¿Se imaginan ustedes, hermanos? Anda delante de mí. Dios se le aparece, ¿verdad?, a Abraham. Y Dios le dice a Abraham: yo soy Dios Todopoderoso. Y dice bien, quiero hacer énfasis en esta palabra, todopoderoso. Significa que no hay nada imposible para Dios. Él es todopoderoso, Él es todo el poder que puede existir en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Dios es poderoso. No hay nada ni nadie como Él. Dios es el único. No hay nadie más poderoso que Dios. Poderoso significa que Él puede lograr hacer todo lo que Él quiera hacer. Todo lo que Él quiera hacer. Ustedes y yo no podemos. Dios sí puede. Por eso tenemos nosotros que dar nuestra vida a Dios, ponerle en las manos de Dios para que sea Él quien nos guíe, sea Él nuestro consejero, sea Él quien nos lleve en sus manos y en sus hombros. Nosotros nada más podemos hacer es obedecer a Él, obedecerle, porque Él dice aquí en este versículo 1 del capítulo 17 de Génesis, dice, hermanos, que Él es todopoderoso. Y esta palabra todopoderoso, hermanos, significa todo, no significa la mitad o solamente el principio o solamente la tercera parte. Él es todopoderoso, dice el versículo 1. Dice, anda delante de mí y sé perfecto, le dice a Abraham. Esta palabra perfecto no es fácil de ponerla en práctica. Ser perfecto es difícil y Abraham, como todos nosotros sabemos, es un ser humano y tenemos fallas. Pero Dios nos pide que aprendamos a ser mejores de lo que éramos antes, que aprendamos de Él. Y Él es perfecto y Él quiere que nosotros seamos así también. Y no hay nada malo con la perfección. En la perfección se encuentra la libertad. En la perfección se encuentra, hermanos, el gozo, la felicidad. Se encuentra aquello que a veces nosotros deseamos y imploramos a diario. Porque el pecado nos pone presos, nos atrapa. En cambio, el irnos perfeccionando, el irnos pareciendo más a Dios, el ir dejando el pecado a un lado y desafiando a aquellas tentaciones que nos vienen, nos van fortaleciendo y nos van haciendo más libres. Es importante que nosotros seamos cada día más, procuremos ser más perfectos a la manera de Dios, a la manera de Dios. Y esto es, cada uno lo tiene que lograr, es voluntario. Y cada uno de nosotros es diferente. Cada uno de nosotros tenemos que venir a Dios. Nadie nos puede ayudar más que solamente Dios. Y aquellos hermanos que explican y hablan de la verdadera palabra de Dios pueden ser de mucha utilidad para nuestro propio conocimiento y crecimiento espiritual. Hagamos uso de ello. Digámosle a Dios, queremos ser perfectos. No hay malo en eso. Queremos crecer, queremos servirte, queremos caminar contigo. Hermano, le invitamos a que usted busque hacerlo mejor en Cristo. Busque hacerlo mejor en el Señor. Ahora dice, ¿verdad? En el versículo 2 dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Le dice en el capítulo 17 de Génesis, versículo 2. Dice que Dios habrá un pacto con Abraham y lo va a multiplicar en gran manera. Mucho más gente de fe saldrá por la bendición y la promesa a Abraham. Versículo 3 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de
muchedumbre de gentes. Y dice, no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y eso usted, hermano y estimada hermana, lo puede leer en el capítulo 17 de Génesis. Puede leerlo en el versículo 4 y 5, en donde Dios le cambia su nombre. Después de ser Abraham, le dice Abraham, ¿verdad? Abraham, A-B-R-A-M. Y luego le cambia el nombre a A-B-R-A-H-A-M. Muy interesante. Un poquito más largo el nombre, pero se lo cambió Dios. Porque Él va a ser, ¿por qué se lo cambió Dios? Porque Él va a ser el padre de muchedumbre de gentes. Que Él va a ser el padre, como un padre de la fe, un patriarca, en lo cual muchos van a ver hacia atrás y van a observar a Abraham como un hombre de fe, como un hombre dedicado a Dios. Y eso es importante. Tenemos mucho, usted y yo, que aprender de Abraham. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso. Continuamos leyendo, hermanos, sobre todito esto, ¿verdad? En el capítulo 17. Y vemos que Dios le dice que Él es todopoderoso, que Él estará con él. Le dice, sé perfecto. Y le dice, serás padre de muchedumbre de personas. Tú serás el padre de gran cantidad de gente. Y le cambia su nombre a Abraham. Abraham. Muy bien. Haga una notita allí, hermano, en su cuaderno, en donde se encuentra el cambio del nombre. Y se encuentra en el capítulo 17 de Génesis. Y usted lo puede encontrar en el versículo 5. En donde dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Así es, hermanos. Bueno, vamos avanzando en esta porción y le invito a que usted lo escudriñe, lo lea en casa lo más que pueda para llenarse del conocimiento sobre estos capítulos. En el capítulo 18, inicia el capítulo 18 con lo siguiente. Después le apareció Jehová en el encinar, dice aquí, en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda, dice aquí, en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Bueno, esta parte, hermanos, es tan importante que usted también haga una nota. Capítulo 18, versículo 1 al 3. Fíjese, estaba en la tienda, estaba él en su tin. Dice, en el calor del día estaba Abraham. Cuando él vio que venían y vio casi a su lado 3 personas. Vamos a leerlo nuevamente. El versículo 1 dice, del capítulo 18 de Génesis, dice, después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones. He aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta, dice, de su tienda, a recibirlos, y se postró en tierra. Vamos a tratar de saber quiénes son estos 3 varones y por qué Abraham se postró a tierra. ¿Por qué los alabó? Esto es importante. ¿Por qué los alabó? ¿Quiénes son? ¿Y por qué vinieron a visitar a Abraham? Versículo 4 continúa diciendo que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, dice aquí, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestros corazones. Y dice, y después pasaréis pues por eso, porque eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham le ofreció a ellos lo mejor. Le ofreció pan, les ofreció que descansaran. Y luego, ¿verdad? Los ángeles aceptaron. Y quiero hacer énfasis que aquí venían, eran
dos ángeles, ¿verdad? Y uno de ellos era Cristo en el Antiguo Testamento. Hay mucho que estudiar sobre esto, pero el cuarto, recordemos que Cristo es Dios mismo en el Nuevo Testamento en carne. Es Dios quien se hizo carne. Usted puede leer eso en el libro de Juan, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1. Puede estudiar sobre el verbo que se hizo carne. Y también hay otras muchas citas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, donde usted podrá estudiar y escudriñar sobre el gran, inmenso plan de Dios, en donde Él mismo vino a redimir a todos los seres humanos. Él mismo vino a cargar con todos los pecados de todos nosotros. Puede escudriñarlo en el libro de Isaías también, en el capítulo 53, capítulo 7, capítulo 6 de Isaías. Puede encontrar gran estudio sobre este punto que estamos hablando. Dios, entre los hombres que visitaron, o entre los ángeles que visitaron a Abraham, venía alguien muy importante y se refiere a Dios mismo. Creo que aquí entre ellos, hermanos, Dios mismo se aparece y se deja ver, porque fíjese, Dios habla con él. Dios habla con él. Ahora habla con Abraham y Abraham con él, y también ellos van hacia un rumbo. Y vamos a saber hacia dónde van. Dice, Abraham les ofrece descanso, les ofrece comida, les ofrece que ellos se reposen debajo de un árbol con toda atención. Qué hermoso, hermanos. ¿Cómo usted atendería a un ángel que llegue a su casa? ¿Cómo usted lo recibiría? Que usted supiera que es un ángel o que es Jesús mismo el que llega a su casa. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿verdad? ¿Lo llegaría a recibir? ¿Lo reconocería? ¿Lo dejaría entrar en su casa? A saber, ¿verdad? Quizás sí, quizás no. Ojalá que sí lo reconozcamos y ojalá que lo dejemos entrar en nuestra casa y que descanse y que le ofrezcamos nosotros lo que podamos ofrecerle a Él. Bueno, hermanos, aquí tenemos a Abraham con toda la atención queriendo dar a estos tres que vinieron a visitarlo. Ahora, veamos más adelantito en el versículo 16 del capítulo 18, dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Dice el versículo 18, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandaré a sus hijos y a su casa, dice, después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto él clamó contra Sodoma y Gomorra, se aumenta más y más el pecado de ellos, se agrava en extremo. El pecado de Sodoma y Gomorra se está creciendo, se está agravando, están haciendo lo terrible. Y Dios ya dijo, basta, hasta aquí, no más. Entonces, hacia ese rumbo ellos van. Pero si usted ha leído antes de lo que estamos leyendo ahorita, se habrá encontrado que también Sara estaba en la tienda allí con Abraham, y ella escuchó, y estos tres le dijeron que iban a tener un hijo, y Sara casi se rió. Por eso el nombre Isaac significa risa, porque Sara se rió y tuvo una sonrisa como de incredulidad, como quien dice, ya tengo 90, ya tengo muchos años de edad, ¿cómo voy a tener un hijo? Pero nada hay imposible para Dios. Dios hizo posible que tuviera un hijo a pesar de su edad y que era estéril. De manera que, si usted ha leído esa parte anteriormente a la sección que estamos leyendo, anterior al versículo 16, quiero que ponga usted atención de que Dios cumple sus promesas. Ahora, hermano, aquí vemos que se le declara, ¿verdad?, que ellos van para Sodoma y Gomorra, y el versículo 22 dice, el versículo 22 de Génesis 18 dice, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío?
Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él, ¿verdad? Y Dios contesta, Abraham está pidiendo por esa ciudad. Si hay justos, si hay 50 justos, 50 que te agraden a ti, ¿los perdonarás? El versículo 25 dice, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, se pregunta Abraham. Entonces respondió Jehová en el versículo 26, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, dice, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Por amor a ellos, por 50 personas. Por 50. Fíjese que dice que los va a perdonar, ¿verdad? Va a perdonar todo el lugar. Todos los demás se van a poder salvar por si hay 50 que estén justos, que sean justos en ese lugar. Bueno, y continúa Abraham pidiéndole y diciéndole, ¿verdad? En el versículo 28 dice, quizá faltarán de 50 justos 5. Dice aquí, destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no destruiré si hallare allí 45. Dice, en el versículo 28, dice que si hay 45 justos, Dios no destruirá a este lugar, ¿verdad? A Sodoma. Ahora, hermanos, si hay 45, no destruirá. Pero Abraham continúa pidiéndole, continúa diciéndole. Y dice el versículo 30, y dijo, no se enoje ahora mi Señor. Dice, si hablare quizá, si hallaran allí 30. Y respondió, no lo haré, si hallare allí 30, respondió Dios. El 31 dice, dijo, he aquí ahora que he aprendido el hablar de mi Señor. Quizás si hallare allí 20. Dios dice, no destruiré, respondió por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez. Quizás si hallare allí 10. Dios dice, no la destruiré, respondió por amor a los 10. Y Jehová se fue. Luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Fíjense, hermanos, wow, de 50 a 45, luego a 30, luego a 20, luego a 10. Y Dios dice, no destruiré por amor a esos 10. A través de esta enseñanza, de este estudio, vemos que y consideramos que el amor de Dios es tan grande que si solamente usted y yo hubiésemos estado en este planeta, en este mundo, Jesús hubiese venido, hubiese nacido, hubiera muerto en la cruz solamente por usted y por mí. Porque Dios dice que si hubiesen 5, 10, 20, 30 justos en Sodoma, que Él iba a perdonar, que Él iba a librar ese lugar. Fíjense, hermanos, qué hermoso. Qué hermoso, hermanos. Dios es misericordioso. A pesar de que Él ya llega al límite, Dios todavía da la oportunidad. Lo aprendimos con Noé, ¿se recuerda? Lo aprendimos con Noé cuando llegamos a hablar del diluvio. Cómo Dios se enojó en Génesis capítulo 6, pero encontró gracia en Noé y salvó a Noé y a su familia del diluvio, dándole el plan del arca, cómo construirla y cómo iban a flotar en el mar, en todo lo que es el agua del diluvio. Qué hermoso, hermanos. Dios, en su gran misericordia, siempre está ahí y hace uso de esa misericordia y nos protege y nos libra otra vez. Qué hermoso. Ahora veamos el capítulo 19 de este libro de Génesis, que está lleno de conocimiento para que nosotros sepamos y aprendamos más del poder y la grandeza de Dios. Dice aquí, hermanos, el versículo 1 del capítulo 19 dice, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos.
y se inclinó hacia el suelo. Se inclinó. Lot también los alabó, también los adoró. Lot también, Dios le avisó, le hizo sentir quiénes eran los que venían. Estaba Lot a la puerta, estaba allá en la puerta de esta ciudad mala. Y vinieron, fíjense hermanos, algo interesante que tenemos que observar aquí. Llegaron a Abraham 3, pero llegaron a Sodoma con Lot. Llegaron 2. ¿Quién se hizo el tercero? ¿Quién era el tercero? ¿Quién fue el que habló con Abraham? ¿Quién fue el que le dijo, si hay 20, si hay 10, no destruiré? Bueno, vimos el versículo que decía, y Jehová se fue después que habló con Abraham. Jehová se fue. Por eso nosotros tendemos más a creer que era Dios el que estaba allí caminando y hablando con Abraham. Qué hermoso, hermanos. Dios mismo se ha revelado desde el principio al hombre. Ahora, vemos aquí que 2 llegaron nada más a donde estaba Lot. Y Lot lo recibe y se postra ante ellos. El versículo 2 del capítulo 19 de Génesis dice, y dijo ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y hospedéis y lavaréis vuestros pies. Y por la mañana, dice, y por la mañana os levantaréis y regaréis vuestros caminos. Dice, y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. ¿Verdad? Entonces Lot también les invita, así como Abraham hizo, también Lot los invitó a su casa, ¿verdad? Para que ellos reposaran y entraran y pudieran descansar. Ahora, pero estos 2 ángeles traen una misión a Sodoma y Gomorra. Y la misión es de destruirla. La misión es de acabar con ellos. Y también aquí le avisan a Lot que tiene él que escapar, tiene él que salir, que irse de la ciudad, porque ellos van a destruir este lugar. Muy interesante, hermanos, que nosotros tenemos que aprender aquí, en esta enseñanza, que Dios en su gran misericordia libró a Lot y a su familia, porque nada más Lot y sus hijos y sus 2 hijas se escaparon, y también la esposa de Lot. Pero la esposa de Lot no era una mujer estrictamente creyente, ella falló. Dios le dijo a Lot, a través de los ángeles, que cuando ellos salieran de la ciudad no voltearan a ver para atrás para nada, que no voltearan a ver, porque estaba prohibido hacerlo. El que volteara a ver se iba a convertir en una estatua de sal, hermanos. Y fíjese, la esposa de Lot huyendo con las hijas y Lot de la ciudad, porque los ángeles le dijeron que iban a destruir esa ciudad por la maldad y el pecado. Pero la esposa de Lot volteó a ver hacia atrás, y esta es falta de fe, falta de seguridad de que Dios cumple su palabra. Esto de voltear a ver para atrás es como para ver si es cierto, como para ver si aquello está pasando. Y eso es dudar, ¿Qué sucedió? Que era cierto, que Dios dijo que el que volteara a ver para atrás se convertiría en una estatua de sal. Y eso le pasó a la esposa de Lot, porque volteó a ver para atrás. ¿Qué pasaría a usted y a mí si volteamos a ver para atrás? Si regresamos a donde estábamos antes de ser rescatados por el Señor. Sería triste, sería muy triste en nuestra vida. Cosas terribles nos pasarían, porque estaríamos abandonando a nuestro Dios y Salvador. El que conoce la verdad, hermanos, debe de mantenerse en la verdad, caminando, hasta reunirnos con Él en las nubes. Y Él nos llevará a un lugar que Él ha preparado, dice en Juan capítulo 14, versículo 1 al 6, dice que Él ha preparado un lugar, que Él ha ido a preparar ese lugar. Y habrá un rapto, dice la Biblia, allá en Primera de Tesalonicenses, dice que habrá un rapto y Él nos va a llevar y nos vamos a reunir con Él en las nubes y Él nos va a llevar con Él y viviremos con Él. Por eso la invitación es de mantenernos firmes. Algo interesante que tenemos que captar aquí. Lot estaba muy cerca de esta ciudad, muy peligrosa. La entrada a las puertas de esta ciudad llena de pecado, una tentación terrible.
Este hombre tenía que pelear y luchar seguramente espiritualmente a diario con toda esta clase de gente que vivía en ese lugar. Sin embargo, aún pudo reconocer a los ángeles que llegaron y tuvo la capacidad de invitarlos a su casa, que ellos pasaran y reposaran en su casa. Eso tiene mucho significado, porque espiritualmente Lot aún estaba con luz. Lot aún estaba en la luz de Dios. Eso es interesante, hermanos. A hoy día, si nosotros nos permanecemos cerca de la oscuridad, cerca del pecado constantemente, podemos ser dañados y alcanzados por la tentación. De manera que cuidémonos, hay que cuidarse. Ahora, hermanos, los dos ángeles llegan. Lot sale, ¿verdad?, de la ciudad, como ellos le dijeron, sus dos hijas y también la esposa. Pero la esposa volteó a ver hacia atrás y se convirtió, ¿verdad?, en una estatua de sal. Ahora, veamos lo que sucede más adelantito cuando cubrimos nosotros en el capítulo 20. Capítulo 20 encontramos aquí Abraham y Abimelech. Encontramos otra vez la enseñanza de Abraham, porque ya vimos que Lot fue rescatado. Ya vimos de los ángeles que llegaron a Abraham. Y ya vimos de los ángeles también que llegaron a Lot. Y ya vimos también sobre cómo la destrucción se tenía que dar en Sodoma y Gomorra. Ahora veamos el capítulo 20. Capítulo 20 dice del libro de Génesis, hermanos, dice el versículo 1. De allí partió Abraham a la tierra del Neguei y acampó entre Cades y Shur y habitó como, dice, forastero en Gerar. El versículo 2, y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara, pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Bueno, aquí encontramos en este capítulo 20, hermanos, que Abraham, ¿verdad?, dice que Sara es su hermana. Vemos aquí en esta porción que él otra vez, ¿verdad?, menciona que Sara es su hermana. Y le dice a este rey Abimelech. Y entonces el rey Abimelech, como Sara es hermosa y es bella, él quiere acercarse a ella, pero en sueño Dios le dice que esa mujer es casada. Entonces él investiga con quién y al final se da cuenta, ¿verdad?, que es casada con Abraham. Fíjese el versículo 5. Bueno, el versículo 4 dice, mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? Versículo 5 dice, ¿no me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Este hombre, porque pensaba que era hermana de Abraham, ¿verdad?, él se estaba enamorando de seguro, acercándose a ella, tratando de conquistarla, pero Dios le dijo en sueño, hermanos, que era ella casada y que era Abraham. Entonces se descubre todo eso y luego el versículo 14 nos dice, hermanos, dice, entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue, dice, vindicada. Ahora, ¿qué sucede, hermanos? La belleza de Sara es bien recalcada a través de la Biblia. Bien recalcada a través de la Biblia. Pasó un caso parecido cuando llegaron a Egipto.
Ahora sucede este caso otra vez aquí con Abimelech. Ahora con Abimelech. Ahora él otra vez obtiene riquezas que le dan para atrás. Algo interesante. El versículo 17 del capítulo 20 dice: entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Otra vez se muestra a Abraham como el gran orador, como el hombre que ora siempre a Dios. Qué hermoso, hermanos. Abraham siempre se nos muestra como el gran orador. No está absento de fallas. Como ser humano siempre hay fallas, pero gracias a Dios que él siempre ha seguido adelante con el Señor a su lado. Por la gran misericordia de Dios, por la gran misericordia de Dios, hermanos. ¿Qué hemos visto en este estudio? Hemos hablado de Agar. Hemos hablado de Agar, que era la esclava, que ella era la sierva de Sara, la esposa de Abraham. Hemos hablado de Ismael. ¿Quién es Ismael? Ismael es el hijo que nació de Abraham y de Agar, porque fue un plan de Sara. Por eso nació Ismael. Y esto no fue un plan bueno, fue un plan que estuvo malo. Hemos hablado de Isaac, el hijo de la promesa. El hijo de la promesa que Dios prometió a Abraham que tendría un hijo, y a través de ese hijo era el hijo de la promesa. Iban a ser bendecidas muchas naciones también. Hemos hablado de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, las ciudades pecaminosas. Hemos hablado de Lot, del sobrino